El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Muchos científicos y apegados al tema describen que viajar por el tiempo podría ser universalmente peligroso. La alteración de algún evento, por más mínimo que sea, puede cambiarlo todo. El viaje en el tiempo es cuestión de tiempo y al final, el tiempo nos atrapa a todos. Para entender esta historia, se debe mencionar el significado y explicación de lo que es una BBS o tablones. Remontando a finales de los años de los 90, era una especie de foro como las redes sociales actuales, una página a la cual podías ingresar de donde quieras y hablar sobre cualquier tema. Y cualquier usuario te podía responder de manera anónima, siendo una de las redes más importantes y principales para tener un tipo de comunicación directa. Durante sus años de popularidad, las BBS fueron el punto de encuentro de aficionados a las comunicaciones y desarrolladores de software, y constituyeron los primeros sistemas públicos de intercambio de ficheros, incluyendo los primeros programas shareware y los primeros virus informáticos. John Titor, la impactante historia de un viajero en el tiempo. La primera aparición de este misterioso e icónico personaje fue el 29 de julio de 1998. Time Travel-0 o John Titor era el seudónimo que utilizó una persona en una gran cantidad de foros, donde afirmó ser un soldado enviado desde el año 2036 mediante el uso de una máquina del tiempo instalada en un Chevrolet 1987, donde un virus informático acabó con la humanidad. Su misión era la de regresar en el año 1975 con el fin de conseguir un ordenador IBM 5100. Un equipo informático que poseía la capacidad de combatir el virus del futuro. Pero Titor se desvió hacia el año 2000 para poder verse a sí mismo con 3 años de edad, haciendo caso omiso a todas las reglas y paradojas temporales. Durante los siguientes 4 meses, Titor respondió a cada pregunta que los usuarios le hacían, describiendo todos los acontecimientos futuros, siempre advirtiendo de que las realidades alternativas existen, por lo que su realidad no era la misma que la nuestra. A todo esto, Titor proporcionó una serie de especificaciones técnicas de cómo funcionaban los viajes en el tiempo, con algoritmos demasiado complejos, que inclusive tiempo después de las publicaciones de Titor en distintas redes, una persona había patentado todos los algoritmos de viaje en el tiempo que Titor había explicado en los foros. Las preguntas más frecuentes que los usuarios hacían a Titor fueron referentes al deporte, al mundo político y a los valores de la bolsa. A esto Titor decía que no podía recordar muchos detalles históricos, ya que carecían de importancia para él. Sin embargo, Titor decía tener información valiosa sobre su futuro, ya que eran hechos importantes de su época. Según sus publicaciones a finales del 2004, después de las elecciones presidenciales, había disturbios civiles en los Estados Unidos debido al cambio de orientación política. Además, habría un mayor control sobre los asuntos del Estado a través de la policía y otros aparatos de orden público. Y finalmente, la supresión de algunos derechos constitucionales fundamentales. Los efectos se sentirían en primer momento sobre todo en las principales ciudades, de las que muchos de sus habitantes, con el fin de escapar de la represión, huirían de los suburbios y luego a las zonas rurales. Según Titor, del 2006 al 2008, una especie de guerra civil tendría lugar entre las ciudades y las zonas rurales. Las ciudades estarían controladas por las Fuerzas Armadas estadounidenses y por la policía, mientras que en las zonas rurales se encargarían de los equipos militares rurales. En el año 2011, John Titor supuestamente habría formado parte de uno de estos grupos militares en su realidad. En 2009, se eligió un nuevo presidente, pero no sería capaz de reparar todo el daño causado en los Estados Unidos. La tensión en el Oriente Medio se elevaría debido a la inestabilidad política en los Estados Unidos. Con el apoyo de los países occidentales, Israel respondería con el uso de armas de destrucción masiva, como las cabezas nucleares. Y en marzo de 2015, Rusia, mediante sus aliados alemanes, dará paso a una tercera guerra mundial, bombardeando las principales ciudades de Europa, Australia, China y los Estados Unidos. El planeta se enfrentará a un invierno nuclear que no será del todo de proporciones catastróficas y por lo tanto permitiría que la humanidad continúe su existencia. Entonces, un nuevo orden mundial se presentará como una forma mixta del sistema federal de los Estados Unidos, el sistema europeo y el sistema australiano. Europa estará en un caos político completo. Australia resistirá y repelará la invasión china y se aislará del resto del mundo, a excepción de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Canadá se revelará como una fuerte rival de Rusia. Las zonas rurales en los Estados Unidos se beneficiarán de la destrucción de las grandes ciudades. La civilización continuará en medio de una cultura rural que se echó a un lado por un desarrollo tecnológico limitado.
Otra de las presuntas predicciones o sucesos que por lo menos sucedieron en la realidad de John Titor es que el internet se actualizará y se acelerará, ya que se considerará el principal medio de comunicación. El sistema de transporte se basará principalmente en los ferrocarriles y serán mucho más rápidos. El virus del SIDA se erradicará y se producirá un progreso significativo con el tratamiento del cáncer, mientras que la enfermedad de las vacas locas será cada vez más común. Los seres humanos estarán sometidos a la manipulación genética y los vuelos espaciales serán programados de nuevo. El 24 de marzo de 2001, Titor dio su consejo final a su última publicación en el foro, que fue la siguiente: llevar una lata de gasolina para cuando muera el coche al lado de la carretera, firmado por siempre y regreso a casa, y nunca más se supo más de él. En 2003, uno de los principales seguidores de John Titor, llamado Oliver Williams, rastreó las predicciones de Titor y de sus 151 publicaciones. En 2004, los miembros de la Universidad George Mason lanzaron conjuntamente una ópera rock multimedia basado en Titor. Internet se convirtió en un hervidero, incluso se preparó un largometraje sobre la vida de Titor. Lo que aparentemente parecía ser una simple broma, de alguna manera se convirtió en todo un fenómeno. Desde el comienzo de los misteriosos mensajes de Titor, un conocido programa de radio especializado en misterios llamado Coast to Coast AM ofreció varias teorías que parecían indicar que realmente Titor fue un verdadero viajero del tiempo. Pero aquí no acaba todo. En 2006, un abogado llamado Lawrence Albert afirmó representar a Kate Titor, una mujer que alegó ser la madre de John. Pero el fenómeno Titor se fue disipando después de las supuestas falsas predicciones. Muchos expertos afirman que tras las publicaciones de Titor se ocultaban muchas realidades que en la actualidad ya han ocurrido, como la crisis mundial o los búnkers bajo tierra. Los defensores de Titor afirman que la historia puede ser cambiada, y esto mismo es lo que hizo Titor: modificar ciertos eventos para evitar grandes catástrofes en nuestro planeta. Pero muchas personas pueden pensar que sus predicciones fueron erróneas, aunque leyendo bien sus predicciones parecen mostrar una realidad alternativa de lo que sucedió realmente, como los Juegos Olímpicos de 2008 celebrados en una última instancia en Beijing, China, ya que estuvieron a punto de no celebrarse. Según algunos expertos, el hecho de que Titor apareciera en nuestro tiempo hizo que se crearan eventos evitables en universos paralelos. Esta es la razón por la cual Titor no reveló nada acerca de acontecimientos inevitables como terremotos, accidentes aéreos, inundaciones, etc., que van a suceder en un futuro inmediato. Entonces la pregunta es: ¿John Titor cambió nuestra realidad?